¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un Aciertos y Errores, digamos que está dentro ya de lo que tiene que ver con la veda electoral. Una veda electoral que comenzó por un hecho fatídico unos días antes, ¿no? Yo siempre les manifiesto, grabamos un día antes y ya estamos en veda el día jueves. El hecho fatídico tiene que ver con la muerte de Morena Domínguez, ahí en el distrito de Lanús. A ver, hay un dato que es puntual. Acá hay responsabilidades compartidas de todos lados, ¿no? Acá me parece que la dirigencia política no puede mirar para otro lado, ¿no? Desde el propio ministro Berni, que manifestó que ya estaba todo resuelto, hasta el propio ministro de la Nación, Aníbal Fernández, en donde dijo que no tenía por qué meterse o inmiscuirse en esa temática, hasta los propios responsables del municipio de Lanús. Estoy hablando del propio Grindetti y el propio Kravitz, que son hombres que pertenecen a otro espacio político, pero que no viven en ese distrito, son los máximos responsables de ese lugar, ¿no? Y no viven en ese distrito, o sea que uno bien podría manifestar que era un distrito a la deriva, pero igualmente yo no quiero cargar las tintas sobre lo que tiene que ver con Lanús en particular. Creo que esta situación de inseguridad y de malestar y de creciente, digamos, situación de violencia está inmiscuida en gran parte de la sociedad y también en particular en el conurbano bonaerense. Digo, esto sucede, digamos, sucede de manera frecuente. Esto ha tomado estado público sencillamente porque ha fallecido ni más ni menos que una niña inocente que iba al colegio, que nada, la verdad que a uno se le eriza la piel de solo pensar que una situación similar podría transitar una persona, ¿no? Así que me parece que hay que empezar a ver, y esto también tiene que ver con que, bueno, no con que se haya evitado ya la campaña o se haya terminado la campaña, ¿no? Tiempo antes de lo previsto, ¿no? Pero creo que habrá que reflexionar, ¿no? Si realmente toda esa campaña que uno ha venido transitando hasta el momento habla de las cosas que realmente le importa a la gente, ¿no? O al menos que la gente tiene interés de que la política le resuelva esas situaciones, ¿no? Ya faltan 2 días, hoy mientras este programa sale al aire es día viernes, el próximo domingo van a ser las elecciones. Paso con una preocupación más allá de esto que sucedió en Lanús por la dirigencia política y tiene que ver con el ausentismo, ese alto ausentismo que viene reflejándose ya en 18 jurisdicciones, ¿no? Donde ya hubo elecciones, y que es un ausentismo y un desinterés por parte de la sociedad que no solo se manifiesta en este año electoral, sino en el 2021 ya había habido un 68% de participación, bajó notoriamente con respecto a los años anteriores, y se prevé que en este año y en particular en el 2023 y en la PASO esto disminuya más aún. Hay obviamente situaciones que tienen que ver con la apatía por parte de la sociedad, con la dirigencia política, insisto, por lo que manifestábamos recién, y también por una creciente situación, digamos, en donde situaciones sencillas como la inflación no se resuelve, donde la pobreza es creciente. La verdad que de esta forma, y este es el panorama que se muestra por estos días a no más de 48 horas de las elecciones. Así que nosotros vamos a hablar de la temática social, vamos a hablar de temas de la región y vamos a hablar de salud. Todo esto en este Aciertos y Errores del día de hoy. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Seguimos con este aciertos y errores. Comenzamos de una manera bastante, si se quiere, bueno, acorde a la situación, ¿no? En estos días que no son del todo buenos, que tiene que ver con, obviamente, lo que es de conocimiento público y es, bueno, el fallecimiento de Morena, que a todos nos ha tocado. Y esto tiene que ver con una cuestión social, ¿no? Una cuestión social que viene de larga data. Lo habíamos manifestado al comienzo del programa. En este bloque me acompaña Gabriela Rojas Pérez y Daniel Morelo. Vamos a hablar con ellos. Gabriela es amiga, colega, y Daniel, calculo que también está inmiscuido en toda esta temática social, ¿no? Así que, antes que nada, gracias por participar un rato con nosotros y charlar. Gaby. Muy buenas noches, señor Correa, muy buenas noches a todos y a todas. Creo que el asesinato de Morena nos puso a todos en jaque, ¿no? ¿Qué es lo importante? Se detuvo la campaña y se detuvo el mundo para plantarnos como un cachetazo. ¿Qué es lo importante? Y también esta sensación de dolor, de irascibilidad, de no poder pensarlo como algo imposible. ¿Por qué? Porque el espacio seguro de la escuela se ve afectado. Tal cual. Y es como el espacio de la salud. Ya deja de ser tan seguro, ¿no? Digamos, son espacios seguros y sagrados en el imaginario. Y cuando este contrato se rompe, creo que esto es lo que nos sacude y nos afecta, ¿no? Las potenciales morenas y los potenciales morenas que somos todos. Yo no insisto lo que decía al comienzo del programa. Me parece que esto, lo que ha sucedido en Lanús, esta violencia, digamos, que hemos visto todo por las cámaras de televisión, es frecuente en muchos de los barrios y en particular de los barrios más populosos del Gran Buenos Aires, ¿no? Es un tremendo reflejo de lo que estamos viviendo. De cómo la política no ha llegado a estar a la altura de las circunstancias ante el avance del flagelo de la droga. El hecho de que esto suceda en los sectores más humildes, de donde surgen precisamente los sectores que después van a reprimir, y que surgen los sectores que son reprimidos y los mayores consumos de drogas de descarte, es lo que hace que vivamos en esta situación. Pero en este tema no se mete nadie. Entonces, este es el problema que estamos viviendo. El espacio público, la calle, cuando vamos a la escuela, las plazas, tomados por la delincuencia, tomados por los adictos. Comprendiendo al adicto como víctima de una estructura también, porque no deja de ser un enfermo, pero a su vez es potencialmente peligroso. Peligroso para todo el resto de la sociedad. Y quien debe reprimirlo también muchas veces es consumidor. O cómplice en algunos casos. Cómplices, porque el avance de la venta de droga al menudeo en los barrios y de básicamente la porquería, porque esta no es la droga que consumen las clases altas. Esta es la droga que hace que existan los zombies. Claro. Entonces, de esto estamos hablando. Y de la recuperación y la necesidad urgente de recuperar los espacios públicos por las comunidades. Porque no olvidemos, señor Correa, que cuando hablamos de la política son los políticos que nos representan, pero somos todos y todas nosotros todos los días de nuestras vidas. Y eso es muy frecuente que uno se olvide que es parte también de esta sociedad. Bueno, antes, Daniel, íbamos a hablar de temática social, teníamos previsto un poco eso, y te encontraste con toda esta situación, digamos, no de cambio de programas, de paradigma, pero sí de una situación que es de conocimiento público, ¿no? Antes que nada, gracias por venir vos también, ¿no? Gracias a vos. Y bueno, yo soy docente, trabajo en la provincia de Buenos Aires, trabajo en barrios populares como José León Suárez, y lo que nos vemos de Rosario, ¿no? Lo tenemos en el conurbano. Desgraciadamente están ganando las bandas de drogas en los barrios. Desgraciadamente, antes los chicos tenían de referente a la escuela y eso se está perdiendo. El referente es el que vende, lamentablemente, y muchos de los chicos de nuestra escuela están cayendo o en la venta o en los soldaditos de esta gente, y es muy difícil poder pelear con eso desde la escuela. ¿Se puede salir de eso? ¿Hay
posibilidades? O sea, vos, digamos, como un laburante y actor en esos lugares, ¿qué te gustaría que suceda, digamos, ¿no? Y como por ahí comentaba a veces Gabriela, muchas veces las fuerzas que deberían estar para controlar esto o miran para el costado o forman parte del negocio. Entonces, mientras esto siga pasando, va a ser muy difícil poder encontrarle una salida a esto. O sea, primero va a haber que embarrarse, va a haber que meterse en los barrios y mientras más los dejemos adueñarse de los barrios va a ser cada vez más difícil. Estamos hablando de la cuestión social y hemos hecho hincapié por el caso de Morena en lo que tiene que ver con la droga puntualmente, pero la dificultad social en esos barrios también transita por otros aspectos, ¿no? Sí, pero el mensaje por ahí esperanzador es que tenemos muchos chicos que aún así en todas esas desigualdades quieren estudiar, quieren aprender y tenemos que apoyarnos en eso, en ver qué salida le damos a esos chicos. ¿Qué salida? Pero no va a ser fácil si vuelvo a decir si quienes deben y velar por estas cosas por intereses o por inoperancia no por trabaja. lo que decís parece una carrera bastante compleja, ¿no? Porque hay chicos que quieren, digamos, pero también del otro lado hay ofertas, digamos, ¿no? Que lo tientan con situaciones, digamos, de esto que tiene que ver con la droga, ¿no? No sé, me cuesta pensar cómo sería la forma para que eso se resuelva. No sé, vos qué Yo le tengo la Gabriela? respuesta, señor Correa. La organización de la comunidad. No hay otra respuesta y no hay otra posibilidad. Las comunidades organizadas son las que pueden frenar este tipo de cosas. Yo hablaba con su productora, nuestra querida Julieta, cuando me invitaba al programa nuevamente, de qué podíamos hablar. Y yo digo, ¿sabés qué, Julieta? El lunes 7 de agosto, la Biblioteca y Centro Cultural El Arca de Javier cumplió 18 años. La Biblioteca y Centro Cultural El Arca de Javier fue creada después, prácticamente a 10 años del asesinato de mi hermano. Mi hermano fue un caso de gatillo fácil. En ese momento la estructura judicial estaba frenada. ¿En qué año fue lo de tu hermano? En 1995. ¿Y en qué lugar? En Lanús. En Lanús. Por eso te lo estaba preguntando. En Lanús, en Lanús. Nosotros somos del distrito de San Martín y con mi madre decidimos hacer lo que sabíamos, que era crear una biblioteca, porque cuando nos preguntamos por qué lo asesinaron, y tuvo que ver en el no reconocerse en la figura de mi hermano como otro igual, como un ser humano. ¿Qué llevó a los motochorros a elegir a Morena? ¿A Morena o a cualquiera? No se reconocen en la humanidad, en el no reconocimiento en el otro como un otro que merece vida. Y allí empezamos con mi madre con esta biblioteca y centro cultural. No ha sido fácil el camino, no ha sido fácil, pero hoy, bueno, Daniel es uno de las personas que integran nuestro equipo de trabajo, de voluntarios, somos una organización autogestiva, nos autofinanciamos y cada vez que tenemos un proyecto tenemos 1 millón de amigos, digo. Rifas, ventas, ferias del plato y así vamos resolviendo los proyectos, digo. Uno sabe del laburo que vos venís haciendo en el Arca de Javier hace años y la verdad que es envidiable, la verdad que reconforta saber que hay espacios como eso. Ahora, a mí lo que me cuesta es, digamos, creer el rol del Estado en este caso, ¿no? Digamos, porque no puede, o sea, ojalá hubiese porque también lo tuyo tiene que ver con una situación personal, digamos, no digo ojalá, pero digo... El Estado, yo creo que tenemos que aprender a adueñarnos de que somos todos, ¿no? Y que la construcción tiene que ser colectiva. Lo que estamos viendo en este momento es la participación de los chicos del taller No a la Violencia. ¿Por qué? Porque nosotros descubrimos que en nuestros barrios, el caso de Javier no era el único, donde estábamos atravesados por la violencia y por el silencio del barrio sobre este tema. Cristian, un joven que estaba preso y fue asesinado dentro del servicio penitenciario sin condena firme.
Y Bautista, un niño que fue asesinado en una pelea de vecinos. Esto en nuestro barrio no se hablaba. Los jóvenes empezaron a preguntar. Dimos el espacio, armamos el equipo. Acá participaron en el Senado. Terminamos colocando como parte primera del proyecto lo que usted está viendo ahí, que son esas baldosas, donde está la fecha en que nacieron y después el infinito. Esa concepción clara de que la muerte no tiene fecha, porque mientras sean recordados, sus nombres, sus acciones, quiénes fueron, están vivos. Y esto lo hacemos con la comunidad. Trabajamos con voluntarios, trabajamos con nuestra comunidad, tomamos la calle, hacemos las actividades, y eso nos ha puesto sólidos, porque así como hablamos de la pena, hablamos del dolor, hablamos de la injusticia y hablamos de la violencia, hablamos de la alegría y hablamos del amor. Hasta un casamiento tuvimos el domingo, un casamiento comunitario. Digo, porque el espacio se abre para todo, con las diferencias, porque este es el tema. No somos todos iguales, pero construimos en colectivo. Daniel, vos venís laburando también en ese lugar. Digamos, ¿qué mirada tenés vos en función de este tipo de espacios, digamos, que también se repliquen en otros lugares y en otras barriadas, digamos, ¿no? Que son más que necesarios, ¿no? Ahí lo primero que nos dicen los chicos cuando estábamos viendo qué íbamos a decir en el Senado y les preguntamos, bueno, qué era el ARCA y qué era el proyecto que estábamos encarando, y ellos dicen, el ARCA es el lugar donde nosotros estamos a resguardo. Entonces eso es... Qué bárbaro, es fuerte, ¿no? Es fuerte, es la primera cuando nos dicen esto. Entonces ya partimos de ahí. Los chicos, nosotros nos juntamos con ellos y la primera media hora es que ellos nos digan lo que quieren, cómo estuvieron, qué necesitan, qué les pasó, pero el que necesitan es de qué necesito decir. Claro. ¿No? Entonces, claro, ¿qué quiero expresar? Tienen un lugar ¿qué quiero manifestar, digamos, ¿no? Donde son escuchados, donde lo que ellos dicen se transforma en acción, porque ahí se puede ir viendo qué es lo que vamos pudiendo hacer con ellos. Y eso es creo que es lo importante. Y que nosotros somos el canal para que ellos puedan hacer. Pero todo lo que se termina haciendo es lo que los chicos necesitan y dicen. Entonces ellos planteaban por qué no se hablaba del tema, por qué no se hablaba de Cristian, por qué no se hablaba de Bautista, por qué no se hablaba de Javier. Y ahí empezamos. Y ahí empezaron a hablar de temas que parecían que tenían que ser prohibidos. Digamos. Y ahora la pregunta que se hacen es, ¿cuántos Cristian, cuántos Javier, cuántos Bautistas hay más en el barrio, hay más en la provincia, hay más en el país? Porque no son 3 casos aislados. Nosotros los tuvimos a los 3 en la misma manzana. Pero ¿cuántos Cristian, cuántos Bautistas hay? Yo estaba leyendo, en estos 40 años de democracia hay más de 8.700 casos de violencia institucional. Qué bárbaro. No. Sí, en tiempo de democracia, ¿no? Eso hay que resaltar eso, la verdad y lo peor es cómo van siendo, lamentablemente, más los Cristian que los Javier en estos momentos. Está aumentando mucho lo que es la violencia dentro de la violencia institucional y los que están muriendo presos o a resguardo. Gracias, Daniel. Gaby, cerrame vos, por favor, porque ya no tenemos mucho más tiempo. Creo que en memoria de Morena, en memoria de Javier, de Cristian y de Bautista, un nunca más que venga de las comunidades. Necesitamos ese nunca más. Nunca más jóvenes muertos. Me parece que ese tiene que ser nuestro pedido hacia la política, hacia los políticos, hacia las iglesias que nos rodean, hacia las creencias. Un verdadero cachetazo de indignación. Nunca más muertes jóvenes. Gabriela Rojas Pérez y Daniel Morelo, responsables del ARCA, gente que labura mucho. A ver, dígame. Me faltaron nuestro equipo. A ver, se los nombro porque, mire, dale, somos un montón. Rapidito, Adriana, Andrea, Belén, Daniel, Marcela, Gabriel, Pablo, Ayelén y Roxana.
lo mejor de este mundo. El Arca Gente de Javier, buena. el Arca de Javier, ahí es Billingur. Es Billingur. En la localidad de Billingur. Así que cuando anden cerca, desen una vueltita por ahí, colaboren, que bien más que necesario, ¿no? En estos tiempos que corren, en donde necesitamos aferrarnos a algo. Gracias por venir y charlar un ratito con nosotros. Gracias. Tras la pausa vamos a hablar con Amelia Franchi, la doctora. Vamos a preguntarle, porque algunos dicen que hubo inoperancia en cuanto a la llegada de las ambulancias. ¿Podría haber sido distinta la situación? Vamos a una pausa. Sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Vení al Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Me acompaña, como lo dije antes de la pausa, la doctora Amelia Franchi. Tenemos una temática ya, lo que pasa es que esta situación, insisto, nosotros grabamos un día antes, teníamos previsto, como estamos ya en plena veda electoral, no hablar mucho o no hablar directamente de lo que tiene que ver con cuestiones de la elección y los candidatos precisamente del próximo domingo. Teníamos una temática ya desarrollada, pero hay el tema de la chica muerta de Morena en Lanús, la verdad que nos lleva o nos hace hablar indefectiblemente de esta situación. Yo preguntaba antes de la pausa qué hubiese sido, porque se habla mucho acerca de la tardanza que la asistencia médica tuvo en cuanto a la llegada al lugar. Dicen que tardó aproximadamente 40 minutos y que quizás si hubiese venido antes, no sé, es un interrogante. Es el diario del lunes, como se dice, pero Amelia, por ahí vos tenés una mirada. Antes que nada, gracias por... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Qué difícil el tema, ¿no? Porque primero que es una chiquita. Segundo que después por autopsia se sabe que el golpe fue en el abdomen, rompió hígado, rompió riñón. Eso hace que haya sangre dentro de la panza. Que en ese mismo instante, si ves algunos videos que han pasado, plantean que la chiquita dijo, me duele la panza, no puedo respirar. ¿Se escuchan estos videos? Entonces uno se plantea cuántos minutos pasaron, qué se podría haber hecho, ¿no es cierto? La ambulancia tardó, quizás seguramente si
si ingresara, no se sabe, no te puedo decir yo, pero una grave situación como la producida de la rotura de 2 órganos vitales, es muy difícil que yo te pueda decir si en ese momento llegara a los 2 minutos, abrieran la panza, pararan la sangre, sin hacer ningún estudio, es calcular que por ahí es eso y no estás haciendo lo correcto. Entonces, es muy difícil. El tema es... Qué terrible la situación, porque estamos hablando y escuchando por todos lados que piden justicia. Yo me pregunto, ¿no deberíamos prevenir todo esto? Entiendo que sí, digamos. ¿No deberíamos tener una mirada más certera sobre la prevención y la promoción de este tipo de cuestiones? ¿Se paran a todas las motos que pasan sin casco? ¿Se paran para pedir los documentos? ¿Cuántos accidentes estás escuchando por la mañana con personas que están alcoholizadas o con algún tipo de sustancia de drogas? Sí, droga. ¿Cuántas? Por la mañana, los fines de semana, todos los días. Bueno, el ministro terminó diciendo, el ministro Berni dijo que se habían drogado toda la noche y salieron a ver, ¿qué te hace una mochila? Yo te puedo hacer una pregunta, ¿qué podés sacar de una mochila? No, y de un celular. Pero algunos pesos también para salir de una situación en ese momento que ellos necesitaban. Pero bueno, alrededor de todo esto hay una serie de situaciones, ¿no es cierto? Yo creo que sí, lo planteaba al comienzo, digamos, ¿no? Es tan triste la situación. Cuando uno se pone en el lugar del otro, y si te pones en el lugar de los padres, en el lugar de los compañeritos de la escuela, son chicos de 11 años. Son chicos de 11 años. Y bueno, se escuchan de todo tipo de información, pero la realidad es que fue grave la situación, ¿no? El querer robar a una nena de 11 años que camina en la esquina de la escuela. Esto. No, bueno, se ha perdido todo. Bueno, por eso me parece que hay... No, porque creo que uno hace referencia... o vuelve directamente a los tiempos en donde uno era joven y estas cosas no sucedían, digamos, ¿no? Creo que ha habido una degradación, hay un cambio una degradación de la sociedad que es notable, ¿no? Que viene ya asintiéndose desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los factores... No vamos a hablar de cuestiones políticas en este momento porque no amerita, pero me parece que la creciente pobreza, la creciente desigualdad, bueno, todas esas cuestiones me parece que tienen que ver con un poco con esta situación, ¿no? ¿Y qué nos sucede a nosotros como sociedad? Que podemos ser capaces de tomar y robar a una nena que está caminando yendo para la escuela, ¿no? Pero claro, me pregunto también las agresiones que está viendo, ¿no? Escuchaste los descuartizamientos, que realmente vos escuchabas antes de esto, ¿no? Bueno, por eso digo, hay ciertas situaciones que debemos ver, porque después de la pandemia también, que tiene que ver con la salud, se está hablando mucho de la salud mental, se está hablando mucho de lo que ha dejado y se está hablando mucho de cómo está lastimando a la sociedad esto, ¿no? Por eso me parece que un punto importante en la salud pública es exactamente esto, darnos cuenta que tenemos que darle importancia a la salud mental, tratar de seguir más hacia todo esto que tiene que ver con la violencia, con la angustia, con todo lo que está sucediendo a nivel de salud, no solo física sino mental. Amelia, teníamos previsto hablar de otras cuestiones, digamos, ¿no? Sí. De otras cuestiones que tienen que ver con la salud, digamos, y es un poco el tema de la semana que tenía que ver con la lactancia materna, ¿no? Sí, vos fíjate, ¿no? Vamos de un lado tan grave a una cosa tan bonita, tan hermosa como es la lactancia materna. Todos los años, del 1 al 7 de agosto, es la Semana Mundial de la Lactancia. Y este año siempre hay frases, ¿no? Bueno, este año la frase que también lo da la Organización Mundial de la Salud, porque es una semana mundial donde la idea es avisar a las personas la importancia de la importancia de la teta materna, digamos. La teta. Mirá, ¿te acordás cuando decían que no le tenías que dar más allá de los 6 meses y que después había que sacarle la teta y que le tenías que dar a horario? ¿Te acordás de aquella época? Bueno, fue cambiando la cuestión y ahora se sabe que mínimo el niño, el bebé, se alimenta durante 6 meses solo con teta. Y de esa manera vos le das todas las vitaminas, todo lo que necesita el chico, el bebé,
pero además le das toda la inmunidad para enfermedades. Le pasás anticuerpos con la mamá, con la leche materna. Entonces, ¿qué es lo que es esta frase de esta semana, de este año? A ver. Que dejemos a las mamás que trabajan, que tengan la posibilidad de tener su licencia, que tengan un lugar donde poder amamantar y que puedan ir a su trabajo y puedan hacer la extracción de leche, que también se usa para dejarlo en la casa. Pero mínimo 6 meses. ¿Y sabés cuánto dura o cuánto se dice que debemos dar la teta a los bebés? Hasta los 2 años. Sí, yo tengo experiencias personales, digamos. Mi madre me decía que hasta más de un año había tomado más la de un teta. año. Bueno. Y bueno, viste, eso te da mucha inmunidad. Puede ser. Y una cosa que quizás no muchos sepan, que es la odontología dentro de los bebés. Dentro de esto que tiene que ver con la lactancia. También, ¿no? Y vos sabés que es algo tan interesante saber que cuando el bebé chupa la teta no es lo mismo que la mamadera y que ayuda a tener bien toda la parte bucal y los maxilares. Y si escuchás a los odontopediatras te cuentan que a partir del primer diente, del primer dientito que es a los 6 meses más o menos, hay que higienizarlo con un cepillito muy suave, ¿no? Mirá vos. Mirá qué interesante. No, mirá vos a dónde repercute en todo, el tema de la absolutamente en lactancia, todo. ¿no? Así que la idea es esta, que podamos tener, que las madres puedan tener la alimentación que corresponde, si trabajan, se dice que menos del 50% de la población puede darle la teta al bebé hasta los 6 meses. A ver, ¿menos del 50%? Menos del 50% puede darle. Es bastante importante. ¿Vos creés que, pero esa cifra no es tan alentadora, digamos, ¿no? No, para nada. Bueno, por eso digo, o sea, yo digo, hay que estimularlo, digamos. Exactamente. Hay que estimularlo, exactamente. Digamos, ¿no? O sea, porque sigue siendo un promedio. ¿Y por qué la mamá deja de dar? O sea, hay varias cuestiones. Más allá, digamos, de lo que tendría que ver con cuestiones formales, ¿no? De trabajo, ¿no? Más allá de eso, digamos. Algunas mamás no quieren dar la teta. ¿Por qué? Porque por la cuestión estética. Vos sabés que hubo inclusive algunas personas que han hecho el alquiler de vientre fuera del país por el miedo a perder la figura femenina. Hay algunos no lo casos. sabía, pero bueno. Sí. Y otros dicen que no quisieran tener estrías. Son muy pocas, pero sí existe el deseo de no tener. La lactancia en los primeros días produce algunas grietas en el pezón, produce lastimaduras, que se curan, se tratan. Por eso están justamente todo lo que tiene que ver la prevención y promoción de la salud en el embarazo, durante el parto y posparto inmediato, donde se les explica todas estas cosas a las mamás para que no tenga este tipo de problemas. Y además explicarle y decirle la importancia que tiene para el bebé que vos le estés dando tanta inmunidad, tanta cuestión de defensa para sus enfermedades, ¿no es cierto? Así que si hay una cuestión importante es saber que hay que dar. La lactancia materna es lo mejor que hay para el bebé, es lo mejor que hay. No quiero caer en esa tontera, digamos, que todo lo pasado fue mejor, digamos, en algunas cuestiones, pero había como una especie de tradición cultural, digamos, en donde se traspasaba de un lado, o sea, de una generación a la otra, en donde le decían que, bueno, que la teta era algo... Las generaciones de ahora, digamos, ¿tienen esa misma concepción en cuanto a esto, digamos? No de los 2 años, por supuesto que no. Y de los 6 meses cuesta bastante con la cuestión laboral y demás, y la cuestión del tiempo. Porque también ya no es más como antes que te decían cada 3 horas, no le podés dar antes, si llora, dejalo llorar. Ahora esa demanda. Entonces esos 6 meses los tenés que tener para el bebé, ¿no es cierto? Pero yo creo que es necesario que todo esto se explique y se hable y se le haga entender a las personas, porque como decís vos, ¿por qué no le quieren dar? Pero vos te acordás en la época antigua, cuando no había lactancia, que no había leche parecida para darle a los chicos, que era solamente la de vaca, entonces tenían las matronas, entonces vos no tenías leche, no tenías extracción, no podías, no tenías, entonces venía la mamá de otro chico
y le daba la teta al bebé. Yo tengo 2 hermanos de eso. Tenés dos hermanos de teta. Pero bueno, me hiciste Pero qué acordar de bueno. cuando, porque mi madre tenía esa... Bueno, pero bueno. Pero siempre nada. se han hecho estas Sí, cosas, sí, por sí, eso sí. daban tanto tiempo, un año, año y medio, se podían ayudar a aquel que no podía, que no Siempre tenía me contaba leche. esta situación, que ¿Sí? venían otras personas. Va, Y no, otra todos- cuestión, todos- también hace mucho tiempo Hace atrás vos mucho tiempo. tomabas, andabas en bicicleta solo por la calle o se tomaba mate en la calle, ¿no? Qué cosa, ¿no? Hablamos después de las elecciones, no tenemos prohibido y podemos hablar de vetado, las elecciones. por eso tenemos vetado en el día en ¿Qué el habrá programa de pasado? hoy. ¿Qué va a No, vamos a ver qué va a pasar. Faltan un par de días. ¿Qué va a todavía. pasar? Pero bueno, que sea lo mejor para el país. esperemos, ¿No? esperemos. Amelia, nos estamos hablando Nos estamos tras las hablando. elecciones. Gracias por venir. No, por favor. Vamos a una pausa y continuamos ya en el último bloque de este Aciertos y Errores. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Vení al Mercado Morón Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Último bloque de este Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores que vino medio, no sé si desprolijo, pero sí nos cambiaron los tiempos. O sea, vieron que siempre decimos los últimos serán los primeros. No, en este caso los primeros serán los últimos. Me acompañan en este bloque Germán Marcucci, director de SM Noticias, y Cristian Salle, también director de Zona Norte Diarios, 2 páginas sumamente importantes de la región. Y la idea de charlar, antes que nada, gracias a los dos por por la invitación a vos, Quique. La idea era un poco que me cuenten ustedes cómo han transitado este tiempo o este clima, digamos, que tiene que ver no solo con lo electoral, sino con lo reciente también de una situación que hizo que la campaña se termine antes de tiempo, entre otras cosas, que tiene que ver con el fallecimiento de Morena Domínguez. Bueno, nada, los dejo a criterio de ustedes. Como llegó antes. Empiezo yo por llegar antes. Bueno, yo creo que es una campaña atípica, ¿no? Y creo que las campañas políticas van en una permanente decadencia, ¿no? En Argentina van como bajando el nivel año tras año. Y esto que pasó con Morena, bueno, le puso una pausa casi obligada en la agenda política que sacudió a todo, ¿no? Oficialismo, oposición. Y hizo replantear muchas cosas, ¿no? Empezar a pensar el tema de la seguridad desde otros ángulos, incluso actores que hablaban en otros términos, ¿no? Sobre la inseguridad hasta hace muy como poco. Que no tienen nada que ver en algunos casos, decían también, ¿no? O Claro. sea, actores, digamos, que son protagonistas y responsables, creo, ¿no? También yo escuchaba a los ministros, como cerré el caso, ya no...
el otro que decía que no se tenía por qué meter, inclusive hasta los responsables de Lanús que no viven en Lanús, digamos, toda una locura esto, ¿no? Y que piden licencia para asumir otras responsabilidades. Sí, la campaña fue atípica, como dice él. Creo que los políticos se van cerrando a transmitir solo a través de sus cuentas de Instagram, transmiten lo que quieren, están muy reticentes a hablar con los medios locales, los medios regionales, y los que hablan lo hacen coacheados. Entonces cambió a lo que eran campañas anteriores. No hay prácticamente esa plataforma electoral con propuestas interesantes, ni nacional ni provincial, y mucho menos municipal. Y esta cosa de la Argentina, que no sabes qué puede pasar mañana, el crimen de la chiquita de 11 años explotó y dejó, yo creo que a la mayoría de la clase política perdida, porque no saben cuál va a ser la repercusión que tenga en la elección del domingo. Hoy decía la familia, no se vota, el domingo no se vota, cantaban en el cementerio, en el responso de la criatura. No saben cuál va a ser la consecuencia electoral que va a tener esto. Claro, ya la baja participación por parte de la sociedad en las elecciones ya se había notado en el 2021 y se prevé que ya con los lugares en donde ha habido elecciones durante este año ha habido una baja considerable y se prevé que para el domingo va a ser mayor aún, ¿no? Claro, sí, ¿cuánto es? ¿5.000? ¿Cuánto es la multa por no votar? No, era no, 50 a 500 pesos, 500 no está actualizado, sí, digamos. El voto es obligatorio implícitamente. Esto es un... no vamos a decir 500 pesos, obviamente no todos pueden la posibilidad de pagar 500 pesos, pero 500 pesos hoy no significa mucho para la clase media. No va a votar la gente, se empieza a dar cuenta que, como muchos países de Latinoamérica, que el voto no es obligatorio, que acá también está esa situación, pero se decía que cuando faltaban por lo menos una semana, 2 semanas, la gente empieza a ver a quién vota. Yo ni lo estoy viendo eso, no lo estoy viendo por lo menos en... No, y con el hecho puntual de manera menos aún, digamos, porque si se suponía que era... El desánimo que hay para votar, bueno, obviamente, ¿no?, de la mano de los fracasos sucesivos de todos los partidos políticos, porque digamos que ese es el motivo detrás del desánimo para ir a votar. Pero es interesante que en las elecciones provinciales venimos con un promedio del 70% de participación o más abajo, y eso preocupa mucho a determinados candidatos porque quizás los candidatos más hacia los extremos, sin dar nombres, ¿no?, tienen más chance de que los fanáticos, entre comillas, los vayan a votar. Entonces hay una clase política desorientada que no sabe qué va a pasar, no puede confiar en ninguna encuesta, ¿no?, que también las encuestas telefónicas son imposibles de... No sé si ustedes los han llamado, por ejemplo, yo me llaman y corto. Obvio. El tiempo que te toma, aparte cuando tú una encuesta. El hecho puntual de las encuestas ha demostrado que no tienen ningún tipo Son muy pocas las que se han acercado y eso, al ser más la cantidad que le han errado, las desacredita esas pocas que por ahí laburan seriamente. Una clase política está desorientada sobre hacia dónde ir y qué hacer para captar el voto. Y fíjate algo que pasaba siempre, ¿no?, que lo vimos nosotros como periodistas locales. Antes, en las elecciones, los candidatos opositores a intendentes eran los más desesperados por hablar con la prensa local, por mostrarse en los medios, por pegarle al intendente. Y ahora se cuidan tanto más que un oficialismo, están enfrascados en lo políticamente correcto y en el miedo de no decir una cosa que los pueda perjudicar. Tal es así que casi que se dedican, como decía, solo a las redes sociales, ¿no? Hay una especie de miedo escénico permanente. A ver, pensaba antes de todo esto, digamos, tenía una idea de por dónde íbamos a transitar en la entrevista y decía, viste que se habla mucho de los dueños de medios, ¿no? Sí. O sea, y en definitiva una idea de haberlos convocado es que ustedes en cierta forma son dueños de medios. Digamos, ¿qué rol tiene el periodismo, y al menos regional, zonal, para llamarlo de alguna forma, en estos días o en esta sociedad, digamos, que está tan distinta a cómo era antes? Yo me acuerdo hace por lo menos, 10 años, el portal cumplió 16 años. Yo ya tenía más entusiasmo de que se venía una jornada de elecciones, ya me preparaba, ya empezaba a hacer gráficos, porque había, por lo menos desde la comunicación local, mucho más feedback con los políticos. Ahora está muy alejado de eso. Hay mucho desinterés de la gente de la política, por lo menos antes nosotros cubríamos sesiones de los consejos deliberantes, llevamos alguna que otra entrevista a los políticos, hoy la gente ni lo ve, estamos abocados en un 95% de la información policial y dejamos un 5% a lo político.
Esto es lo que, por lo menos yo como titular de un portal, veo poco entusiasmo, incluso en el equipo, en lo que va a ser la jornada cívica del domingo. Espero que para octubre por ahí cambie un poquito el panorama, pero me parece que es la elección con menos desánimo y creo que también es reflejo social. ¿Lo mismo en tu caso, Cristian? Sí, no sé si hay un desinterés de la gente. Tal vez el desinterés está del lado de la política. Pónganse a pensar años anteriores, ¿no? Y no me refiero a la anterior elección, sino un par de elecciones atrás. Sabíamos todos los candidatos locales que iba a haber un año y medio antes, claro, 2 años antes. Ahora, con el desorden que había arriba en todos los partidos, porque no sabíamos los candidatos nacionales hasta el último mes, los candidatos se lanzaron sobre la hora. Es toda gente, no quiero decir paracaidistas, pero casi. Hay mucho. Y es extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo construyes una campaña? ¿Cómo te relacionás con el vecino, no? Están puestos en algún caso. Esperan la atracción de los votos de arriba, evidentemente. Claro. Pero bueno, qué sé yo, estos días dice, notas algunos de los candidatos que vienen trabajando hace mucho y lo ven con mucha tranquilidad la performance que van a tener estos paracaidistas. Sobre todo una de las líneas de que van a tener interna que cayeron hace poco en los municipios, incluso algunos que no son gente que vive en el distrito. Porque es verdad, el trabajo territorial, caminar, hablar con el vecino, el reflejo en los medios de comunicación, el reflejo en las redes, que las redes, ellos van a llegar a su público. Vos con Instagram vas a llegar a la gente que le interesa y sobre todo a la gente que empatiza con vos, pero no le vas a llegar con el Instagram al vecino común. Esos políticos que están trabajando hace mucho, y candidatos, están tranquilos al margen de la situación nacional, de la performance que van a tener en lo local. Los paracaidistas deberían estar un poco nerviosos. ¿Las redes desprestigiaron al periodismo? ¿O lo devaluaron? No sé si la palabra es desprestigiar o devaluar. Porque de hecho nosotros como portales tenemos nuestras redes y es un canal más para llegarle al público. Creo que son los nuevos tiempos y que la gente consume información de otra forma. Es muy poca la gente que se toma el trabajo de entrar a leer en determinado diario, en la portada, incluso diarios nacionales, que entra a Clarín y pone a leer por un nombre, que entra a leer el diario. Por ahí entra más bien por Google o porque lo vio en una red social o porque alguien se lo mandó por WhatsApp. Hay nuevas formas de consumir información. A ver, creo pero yo lo que veo en gente común, digamos, que no ejerce la profesión, digamos, que me dice, no, pero ahora las notas periodísticas, dice, vienen de una manera que te llevan a, o sea, no sé, la pirámide inversa y la pirámide invertida y la pirámide normal, digamos, sí. ¿Te acordás? O sea... buscamos el clic. Bueno, eso, o sea, el título informa y en ocasiones desinforma también. Es una tendencia mundial. Acá lo que pienso que no son las redes las que desprestigian el periodismo o que los políticos se abocan a hacerlo porque que ellos creen que es lo mejor, sino son los community managers que le convencen y les venden espejitos de colores para quedarse con toda la plata y no ponerla efectivamente donde tiene que ir, que es en la comunicación, que es la comunicación de la calle. Yo cuando hablo de vez en cuando con un político digo, no dejes de poner los afiches en la calle, no dejes de hacer la pintada en la... Porque eso, aparte de ser también el run run de la política, lo lindo, también le llega a la gente. Ven el nombre, se instala en la calle. Los medios locales, radios, diarios impresos ya prácticamente quedan muy pocos, pero también. Y los medios digitales. Y después... Yo creo que es un 35, 35, 35. 35 calles, 35 medios locales y 35 redes sociales. Es un montón, digamos, de las redes, digamos, en todo este panorama. Antes los medios tenían una participación fundamental, digamos, me parece que... Bueno, la siguen teniendo, creo, en algún aspecto, pero me parece que ya juegan otro partido, digamos. Pero ¿no? Cada vez hay más redes. Fíjate que incluso algunas redes llevan a determinados candidatos a hacer, entre comillas, payasadas, como TikTok, ¿no? Les llevan a hacer videos que rozan lo ridículo, pero que lo necesitan porque hay una franja etaria de chicos de menos de 23, 24 años que no consumen nada más que TikTok, entonces tienen que estar ahí. Entonces, la estrategia política también desde la comunicación es compleja, ¿no? De abordar y llevar adelante, y a veces se olvidan de determinados sectores que no consumen todo eso y que necesitan del medio local que les dé una explicación más detallada de la información, de la noticia, y no requieren un video de, no quiero dar nombres, de un Larreta pasando abajo de un cartel, por ejemplo, ¿no? Eso no lo quiere ver. Quiere ver un Larreta que le explique el plan de educación. Y eso va a estar en un medio, no en una red social. Y si la pones en tu propia red social, lo va a ver el que te sigue, el que ya coincide con vos. Si te sigue en tu red social, digo, ya está. A lo que voy es, en los medios locales tienen su importancia y todavía en la campaña política se les da cierta atención. Sí,
paulatinamente hay cada vez más miedo al medio local, a la pregunta incómoda, fuera del libreto, fuera del coacheo. Y bueno, eso es algo a trabajar por los políticos, pero va inevitablemente, inexorablemente hacia ese lado por ahora. ¿Cómo ven el panorama tras las elecciones, sin hacer pronóstico ni mucho menos, ¿no? O sea, de la PASO hacia octubre. Para mí, económicamente, va a haber un coletazo. Si los resultados son los que dicen... ¿Más? Digamos. Sí, porque tenemos un dólar... No importa el resultado, digamos. ¿Vos crees que no importa el resultado, digamos? El resultado no va a sorprender para mí. Ahí están recién de las encuestas, me llegaron como 10 encuestas distintas, 2 solas eran presenciales, el resto eran telefónicas y online. Las presenciales, completamente distinto el resultado al online. Y yo creo que va el resultado en base a eso, a ese sondeo presencial, que no sorprende. Creo que no estás esperando otra cosa distinta a la que ya sabemos que va a pasar. Sí, va a haber una consecuencia económica. No creo que se repita lo de años anteriores del voto platita y esa desesperación, porque eso ya se ha demostrado que es contraproducente para, sobre todo, el oficialismo, que es el que lo lleva adelante. En ese sentido, no creo que se repitan estrategias de años anteriores, pero que va a haber un coletazo económico, sí, seguramente. ¿Vos crees lo mismo? ¿O ese coletazo, digamos, también me parece que perjudica siempre a los mismos, ¿no? No quiero arriesgar que va a haber un coletazo económico. No sé, hoy tuvimos uno, de hecho sigue subiendo el dólar, no hay un techo, ¿no? Por ahora parece. No sé qué puede pasar después del domingo, si se puede disparar, depende de quién gane o quién no gane. No sé qué está esperando los mercados, ¿no? Digo, ¿qué beneficia a los mercados que gane uno u otro? ¿Cómo vamos a mantener la estabilidad? No, yo lo que creo que ese beneficio o no para los mercados no beneficia al grueso de la sociedad. Eso es lo que sí a mí me sigue llamando mucho la atención, digamos. Digo, obviamente el mercado es primordial, pero me parece que siempre perjudica a los mismos, digamos, y el beneficio, y también beneficia a los mismos, ¿no? ¿No crees vos? O sea, sí. Estas desavenencias del mercado. Bueno, con la inflación siempre los que más la sufren son los que menos tienen, como en todos los órdenes de la vida y con todos los problemas, ¿no? Eso es casi una obviedad, más vale. Si tenés 3 pesos para comer y te quedás con 2 ahora, vas a sufrir más vos que el que tenía 10, por más que, digo, es algo obvio, pero a su vez afecta al conjunto de la economía, a lo macro, a lo micro, digo, es algo que es necesario que se controle. No sé si es con un cambio de gobierno o con este gobierno, con la conducción nueva. No lo sé. Eso no soy economista como para dar una opinión. De todas maneras, exacta. Siempre parece que está en el medio, o sea, la importancia, o no, supongo, del rol del Estado, digamos, porque pareciera que alguien, o si no, votemos mercado, digamos. Sí, antes no teníamos tantas elecciones. En la época de Alfonsín, en la época de Menem, a las elecciones eran cada 6 años, no se le daba tanta importancia a la legislativa. Hoy la legislativa marca tendencia de lo que va a ser la elección general a 2 años. Y esa es la consecuencia. También es la Argentina cíclica. Siempre cuando hubo un mínimo coletazo político terminó repercutiendo en la economía. ¿Por qué va a cambiar? Ya para ir culminando, ¿sirven las PASO? Sirvieron en su momento cuando las implementó Néstor, para los fines que tenía Néstor, ¿no? Que era limpiar a unos varones del conurbano, lograr el voto útil en la segunda vuelta, que es lo que buscó Néstor, y sirvieron para eso. Y en este caso, por ahí sirven para ordenar un poco las internas partidarias, ¿no? Porque imaginémonos que no hubiera PASO, ¿no? Y tengamos a Burrich y a Larreta queriendo ser presidentes, ninguno se quiere bajar, la oposición va dividida. Tengamos en este caso Massa logró una especie de lista de unidad, pero Grabois creo que jugaría igual. Digo, habría mayor división, mayor fragmentación de votos. ¿Sirve o no? Creo que es una discusión para los partidos políticos. A la gente creo que le es indistinta. No me parece que a la gente le sirva. Me parece que eso estiran. Pero bueno, es lo que creo. Me parece que estiran todo, digamos. Hemos venido de enero a esta parte hablando de la PASO, digo. O sea, me parece que genera una quietud, digamos. Le sirve más a la oposición que al oficialismo siempre. Para mí, desde mi punto de vista. Comúnmente siempre los oficialismos tienen listas únicas. Pero está bueno el ordenamiento, porque yo me acuerdo de elecciones, cuando era Carrió, Rodríguez Sá, Wiener, cuántos candidatos hubo. Eso en una PASO, imaginando en un espacio único, hubiese presentado otra performance, o por lo menos
hubiese dejado otro esquema legislativo y no tan disgregado. ¿Sirven las PASO? Para mí sirven para el ordenamiento interno de la política, como dijo Cristian. Más de 20 candidatos va a haber el domingo para votar. Así que, bueno, y hablemos de los candidatos que saben que van a sacar un 0,3 y que hacen un gran negocio, ¿no? con esas boletas, ¿no? 8 cuerpos tiene la boleta. Hay que presentarse. 8 cuerpos tiene la boleta. Así que puede, mientras respete la línea, puede votar lo que le venga bien. ¿Van a cubrir el domingo las elecciones? Vamos a estar obviamente. Sí, a los intendentes. Algunos ya prefieren mandar la foto con los community managers. Pero ahí quiero estar, queremos estar para hacer la pregunta incómoda. Respetando la veda, ¿no? Obvio. Dentro de la veda. Ahí estaremos. Germán Marcucci, gracias por su presencia. Señor. Cristian Salle, gracias por haber charlado un ratito con nosotros. Nosotros nos vamos, nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. No se olviden. No sé si podemos hacer algo para evitar el ausentismo, pero me parece que en democracia sigue siendo importante ir a votar. Han sido muy amables por estar del otro lado.